¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más. Hemos revisado ya 6 sesiones, estamos entrando a la sesión número 7. Hemos revisado ya en las sesiones anteriores las definiciones de la cláusula 3, no todas, vamos a seguir todavía revisando algunas definiciones. Hemos revisado la cláusula 4, las subcláusulas 4.1, contexto de organización, 4.2, partes interesadas, 4.3, alcance de la organización, 4.4, la definición del sistema de gestión y cómo es que el sistema de gestión se va a relacionar con todos los procesos de la organización. Hemos revisado la sesión anterior, la cláusula número 5, 5.1, liderazgo, cómo es que la norma pone al liderazgo como el eje central para todo el sistema de gestión. 5.2, hemos revisado los 5 compromisos que difiere la norma para la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la cláusula 5.3, que venía a hablarnos sobre los roles, responsabilidades y autoridades. Bien, hemos comentado también nosotros que el sistema de gestión siempre se tiene que estructurar desde la alta dirección hacia los niveles inferiores de la organización. El sistema de gestión parte desde la alta dirección, por eso es que la norma internacional en 5.1 nos da precisamente la forma en la cual la alta dirección va a demostrar su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión. Posterior a eso, una vez que la alta dirección tiene los lineamientos para poder demostrar su liderazgo y participación, va a demostrar su compromiso con el sistema de gestión mediante la famosa política para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La política en seguridad y salud en el trabajo tenía 5 compromisos muy puntuales. Si es que usted desea, como organización, podría establecer más compromisos. Y ese es el enfoque de la alta dirección. Posterior a eso, la norma nos señala que no solamente la alta dirección tiene que asumir cierta responsabilidad con respecto al sistema de gestión, sino que la alta dirección va a poder señalar cuáles van a ser los roles de los diferentes miembros de la organización, cuáles van a ser sus roles, cuáles van a ser las responsabilidades que va a tener de repente el jefe de planta, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus autoridades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe de planta? ¿Qué responsabilidades tiene el operario de producción? ¿No? De repente algunos podríamos pensar, ¿qué responsabilidades puede tener el operario de producción? Sí, responsabilidades seguramente muchas, como utilizar correctamente los EPPs, respetar las normas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué autoridad podría tener el operario de producción, ¿no? El operario de producción puede tener una autoridad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, todas las personas vamos a tener autoridades con respecto al sistema de gestión. ¿Qué autoridad puede tener el operario? El hecho de poder exigir trabajar bajo condiciones seguras y saludables, como lo establece la ley 29783. Tiene la autoridad de poder negarse a realizar un trabajo si es que el trabajo va a poner en inminente riesgo su integridad física. Y eso también está marcado en la ley 29783. Recordemos que un trabajador puede negarse a hacer una actividad si es que esta actividad va en contra de la integridad física de la persona o la pone en inminente riesgo. Entonces, acá ya estamos trabajando no a nivel de organización como si lo trabajábamos en el contexto
en la cláusula 4, sino estamos trabajando sobre la columna vertebral de la organización, partiendo de la alta dirección hacia los diferentes puestos de trabajo, los cuales van a tener responsabilidades, autoridades, indistintamente de la jerarquía que puedan tener. Obviamente todos vamos a tener responsabilidades y autoridades, las cuales vienen proporcionalmente al puesto. Obviamente el jefe de planta tiene muchas más responsabilidades que el coordinador en materia de seguridad y salud. De igual forma el coordinador tendrá también sus propias responsabilidades y al igual también el operario. Pero obviamente mientras que tengas mayor rango de jerarquía, tus responsabilidades son mayores. Y eso es importante que los miembros de la organización lo comprendan, ¿no? El hecho de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es solamente del encargado de seguridad y salud, porque si pensamos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo solamente va a ser del encargado de seguridad y salud, vamos a tener como resultado que el encargado de seguridad y salud quiere hacer todo solito. Y justamente eso es lo que no busca el sistema de gestión. Lo que busca el sistema de gestión es que ese encargado de seguridad pueda relacionar los elementos de la organización, empezando por las personas, de tal manera que las personas sean parte fundamental del sistema de gestión. Si vamos a hacer el IPRC, y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante, el IPRC no lo tiene que realizar el encargado de seguridad y salud, lo tendrá que hacer de forma conjunta con los trabajadores. Entonces, eso lo tiene que demarcar, se tiene que ir demarcando en la cláusula 5.3. Podemos manejar estándares, podemos manejar responsabilidades muy puntuales, como lo hemos comentado, hay muchas organizaciones que implementan un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo bastante puntual para poder cumplir con el requisito de 5.3. Si usted requiere un modelo para poder implementar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, podemos irnos a la resolución ministerial 050-2013-TR, la cual tiene modelos referenciales para poder establecer un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como tenemos ya la alta dirección comprometida a través de la política y tenemos que los diferentes puestos de trabajo tienen sus propias responsabilidades y sus propias autoridades frente al sistema de gestión, lo que busca ahora el sistema de gestión es que no todos trabajen de forma autónoma, de que si bien es cierto, cada persona va a tener sus responsabilidades, estas no trabajen de forma separada, sino que podamos integrarnos todos, ¿no? Podamos integrarnos todos para poder tener un mejor esquema de trabajo frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que en 5.4, la cláusula 5.4 tiene por nombre consulta y participación de los trabajadores. Entonces vamos a hacer ahora que todo esto sea dinámico. La cláusula 5.4 es una de las cláusulas más largas que tiene la norma. Me voy a permitir leer en realidad la norma en 5.4. Voy a ir leyendo y de repente por ahí vamos explicando algunos detalles más. Así que sería bueno que en este caso en material de estudio usted lo pueda acompañar con la norma internacional ISO 45001, ¿ya? Para que pueda ir guiándose y no sea tan denso el hecho de que usted me escuche leer la norma. Yo voy a leer la norma porque es necesario explicar algunos detalles de la misma e ir interpretando y colocando quizás algunos ejemplos que nos permitan poder entender mucho más esta muy importante cláusula de 5.4. En 5.4 entonces la norma establece lo siguiente, voy a leer lectura directa, lo que señala la norma, y voy pausando. Menciona, la organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Y cuando existan de los trabajadores que sean representantes, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esta parte introductoria? ¿No? Nos menciona que la organización tiene que establecer procesos para que existan dos elementos puntuales, la consulta y la participación de los trabajadores. Hemos mencionado nosotros en las definiciones de la cláusula 3 cuál era la diferencia entre el término consulta y el término participación.
Y acá nos vamos a volver a encontrar con estos dos términos. El término consulta, que está definido en la subcláusula 3.5, usted lo puede verificar. La consulta hace referencia a que estamos buscando opiniones antes de poder tomar una decisión. Es un diálogo bidireccional en el que se produce un intercambio de información con el objeto de poder obtener algún tipo de retroalimentación previa a la toma de una decisión. Mientras que la participación se encuentra definida en el apartado 3.4 y la entendemos como la acción y efecto de poder involucrar en la toma de decisiones. Consiste en formar parte del proceso de la toma de decisiones sobre una medida de control o sobre algún cambio que se haya propuesto. La norma nos va a enfatizar en qué casos debemos establecer procesos de consulta y en qué casos debemos establecer procesos de participación. La norma misma lo va a señalar. Ahora, la norma dice, ¿no? La organización tiene que establecer, implementar, mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores. La norma nos va a decir en qué casos vamos a enfatizar consulta y en qué casos vamos a enfatizar participación. Ahora, esta consulta y participación tiene que ser a todos los niveles y funciones aplicables. O sea, nadie se escapa de ser parte del proceso de consulta y participación. Y además señala, y cuando existan de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En términos más sencillos, lo que nos está diciendo la norma es la organización como tal tiene que establecer procesos de consulta y participación, ¿no? Ya sabemos qué es consulta, ya sabemos qué es participación. ¿A quiénes? A todos los trabajadores, en todos los niveles, o sea, absolutamente todos en la organización vamos a ser parte de este proceso de consulta y participación. Y si es que hubiese, aparte de todos los trabajadores, aparte de ellos, si es que hubiese, vamos a involucrar en la consulta y en la participación a los representantes de los trabajadores. ¿Y por qué habla de representantes de los trabajadores? Porque hay muchas normativas a nivel internacional que hablan de la implementación de lo que nosotros sí conocemos como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces la consulta y participación no solamente tiene que hacerse a nivel de todos los trabajadores, sino también tiene que hacerse a nivel de los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores puede definirse a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También podríamos hablar, por ejemplo, acá del sindicato. El sindicato también son los representantes de los trabajadores. Entonces, tanto el sindicato como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que ser parte del proceso de consulta y participación. ¿Y en qué parte del proceso de seguridad y salud en el trabajo vamos a establecer consulta y participación? La norma lo dice, ¿no? En el desarrollo, planificación, implementación y evaluación del desempeño. O sea, te está diciendo en todo el sistema de gestión, porque te está diciendo en el desarrollo, te está diciendo en la planificación, en la implementación, en la evaluación del desempeño y las acciones de mejora continua. O sea, en otras palabras, te está diciendo, vamos a establecer consulta y participación de todos los trabajadores en todas las funciones aplicables y también de los representantes de los trabajadores en la planificación, implementación, evaluación del desempeño y las acciones para la mejora continua, o sea, en todo el sistema de gestión. ¿Qué significa eso? Que el sistema de gestión es dinámico. Y es dinámico con los trabajadores y sus representantes porque continuamente, ya sea para la planificación, ya sea para la implementación, para la verificación o evaluación del desempeño y para la acción de mejora continua, vamos a establecer procesos de consulta y participación. La norma nos va a señalar en qué casos de este proceso es mejor establecer consulta y en qué casos es mejor establecer participación, entendiendo como consulta la
la opinión del trabajador y participación, el hecho de poder involucrar al trabajador en las decisiones que vayamos a tomar. Muy bien, ¿qué más dice la norma? No, bueno, este sería el resumen del primer párrafo de 5.4. ¿Qué más señala la norma? La norma dice, la organización debe, ¿no? Y ahí viene con el debe, ¿no? Debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Y abajo tiene una nota 1 que dice, la representación de los trabajadores puede ser un mecanismo para la consulta y participación. Vuelvo a repetir, la organización debe proporcionar mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Y te está diciendo, la representación de los trabajadores puede ser un mecanismo para la consulta y participación. ¿Y por qué te habla de la representación de los trabajadores? Porque, como hemos mencionado, en muchos países se trabaja el concepto del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Que para nosotros va a representar a ese término, representación de los trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se define y se entiende como un ente que se va a encargar de poder acompañar al sistema de gestión para poder verificar que realmente la organización esté aplicando la normativa legal vigente y se esté aplicando de forma correcta y como realmente tiene que ser. ¿Por qué decimos esto? De repente algunos de ustedes ya conocen un poco qué es el Comité de Seguridad y Salud. Imaginémonos que un trabajador que labora en un montacargas, imaginémonos que un trabajador que labora en un montacargas, en la operación del montacargas sufre un accidente. Sufre un accidente, se le vaciaron los frenos de repente, se le llegan a vaciar los frenos y el trabajador cae del montacargas, ¿no? Quedando tendido en el suelo, quizás inconsciente y con la pierna fracturada. Está vivo, pero ha tenido un accidente de consideración. Entonces, cuando ocurre un accidente, se tiene que establecer un proceso de investigación. Un proceso de investigación que nos permita determinar cuáles son las causas reales del accidente. ¿Quién tiene que realizar la investigación del accidente? Supongamos de que la investigación la asuma la propia organización, en el sentido de que quizás quien asuma la investigación sea el gerente de producción. Imaginemos que el gerente de producción sea la persona que va a asumir esta investigación. Pero ese gerente de producción ya estaba avisado hace 3 meses que los frenos del montacarga estaban fallando. Es probable que en el proceso de investigación, si es que él mismo va a realizar la investigación, él trate de ocultar aquello que había hecho mal. Si es que a esa investigación la acompañamos del jefe de seguridad, muchas veces este gerente termina siendo jefe o superior, obviamente, de este jefe de seguridad y salud. Entonces, lo que diga este gerente de producción es probable que también lo termine diciendo el jefe de seguridad y salud, salvo que el jefe de seguridad y salud tenga pues una personalidad que le permita ir en contra de lo que le está mencionando su jefe. Pero ¿qué pasa si el gerente de producción le dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Mira, ha pasado un accidente, bueno, pero ahí se vaciaron los frenos, pero vamos a colocar nosotros en la investigación, así que coloquen la investigación de que el accidente no ha sido por el vaciado de frenos, porque el vehículo estaba mal, sino coloca lo que el accidente ha sido por la imprudencia del trabajador. Entonces imagínense que en ese panorama la misma organización sea como que juez y parte, ¿no? Sea la que origine de alguna forma los peligros que terminan materializándose en un accidente y a la vez sean las mismas personas que terminan haciendo el proceso de inspección o el proceso de investigación, perdón.
Entonces no sería muy justo, ¿verdad? Pongámonos en otra situación, pongámonos en otro caso, ¿no? Supongamos que tengamos una línea de producción y en esta línea de producción trabaja un operario de producción, valga la redundancia. Este operario de producción que está trabajando en la línea de producción eh, trabaja con unas fajas que son las que hacen mover a la línea, a la línea de producción, ¿no? Y estas fajas tienen cadenas que están expuestas, están constantemente girando, que son las que hacen rodar a la faja. El trabajador, sin darse cuenta, se corta el dedo, se corta parte de la mano con la faja. ¿Ya? Entonces el trabajador se accidenta, entonces sufre un accidente el trabajador. Va a pasar algo parecido, ¿verdad? Claro, el gerente de producción es muy difícil que diga, ah, sí, yo no establecí una guarda, entonces como yo no establecí una guarda, el trabajador se terminó accidentando eh, por culpa de nosotros, ¿no? Por no establecer la guarda. Es muy complicado que pase en una organización. Entonces, lo que busca el Estado, ¿qué cosa es? Lo que busca el Estado con las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo es que las normas en seguridad y salud en el trabajo se respeten. ¿Y quién tiene que fiscalizar? ¿Quién debería fiscalizar realmente que las normas en seguridad y salud se respeten para que no ocurran este tipo de cosas? Debería ser el Estado. Debería ser el Estado el encargado de poder supervisar que esto realmente se esté llevando de la forma correcta y con las normas de seguridad que amerita el caso. Pero como el Estado no puede estar detrás de las miles de empresas que existen en el Perú, porque en el Perú existen miles de empresas, el Estado crea un mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo del Estado para estar presente en todas las organizaciones? El Estado, dentro del marco legal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, crea a un ente fiscalizador, crea a un organismo que va a fiscalizar constantemente los procesos de seguridad. Entonces yo, Estado, como no puedo estar en tu proceso, te voy a introducir a un ente fiscalizador. ¿Quién es ese ente fiscalizador? Ese ente fiscalizador justamente es lo que nosotros conocemos como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es el ente fiscalizador, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es el ente que es el encargado de velar porque las normas en seguridad y salud en el trabajo que demarca el Estado se puedan llevar de la mejor manera. Veamos otro ejemplo más. De repente el trabajador está laborando en su línea de producción y en la parte posterior hay un tablero de control, hay un tablero de control con un montón de llaves y cables expuestos. Viene el encargado de seguridad y salud, va a establecer un proceso de inspección, o sea, va a verificar que las condiciones de seguridad sean adecuadas. Y el encargado de seguridad y salud identifica que atrás hay un tablero de fuerza, un tablero eléctrico de consideración, al cual hay que aplicar una serie de controles, ¿no? Porque está sobrecargado. Entonces hay que llevar cargas por acá, hay que llevar cargas por allá, hay que mover cargas por allá. Eso lo va a tratar de colocar él en su informe de inspección, pero como su jefe es el gerente, y el gerente, obviamente, pues al ser su jefe, puede persuadir a que realmente esta inspección realmente mapee todo lo que está sucediendo. El jefe le puede decir a él, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, ya está bien todas las observaciones que ha colocado, que no debe haber elementos importantes, que tiene que haber espacio de trabajo, pero eso del tablero, ¿sabes qué? Mira, todavía no lo coloques porque no tenemos ahorita recursos necesarios, la empresa está pasando por un mal momento. Así que eso del tablero, bórralo de la inspección. Bórralo, no lo coloques. Y después de un pequeño tiempo,
o el trabajador de repente pues se termina electrocutando, ¿no? Entonces, ¿será correcto que un proceso de inspección esté a cargo del gestor de seguridad, el cual depende del subgerente general de la alta dirección? No, porque sería como inspeccionar las condiciones peligrosas ocasionadas por la alta dirección. ¿Y qué puede hacer la alta dirección? Puede tratar de esconder las situaciones peligrosas. Entonces, como el Estado no quiere que pase eso, el Estado introduce para ese proceso de inspección a su ente fiscalizador. Y su ente fiscalizador, acabamos de mencionar, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, usted se va a dar cuenta que cuando usted lea la ley 29783, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está metido absolutamente casi en todo el proceso de gestión de seguridad y salud. Te aprueba el reglamento interno, tiene que estar presente en las inspecciones, tiene que estar presente en la investigación de algún incidente, accidente. Entonces, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como es el ente que va a fiscalizar que las situaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se lleven con normalidad, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo entonces va a velar porque las normas realmente se estén aplicando de forma adecuada. Y lo que me está diciendo a mí la cláusula 5.4 en el inciso de la letra A, que los representación de los trabajadores, o sea, la implementación del Comité de Seguridad y Salud, puede ser un mecanismo de consulta y participación. Puede ser un mecanismo en el cual vamos a demostrar la consulta y participación. Hemos ahorita hablado de ¿cuál es la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Obviamente las funciones específicas están señaladas en su ley y su reglamento. Pero esta representación de parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, pasa por un proceso que le llamamos un proceso de elecciones. Antes de que exista el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización pasa por un proceso de elecciones, ¿no? Ese proceso de elecciones puede representar para nosotros un mecanismo de consulta y participación, porque consultamos al trabajador, ¿no?, cuáles son sus candidatos. Y el trabajador también es partícipe de la toma de decisiones porque él con su voto está participando para poder elegir a las mejores personas o las personas idóneas que van a ser sus representantes. Ahora, como hemos mencionado que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un ente fiscalizador, este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que va a fiscalizar, ¿no?, este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que va a fiscalizar, tiene que tener representación no solamente de los trabajadores, porque imagínense que solamente tenga representación de los trabajadores. Trabajadores, el día en que algo no les guste, pueden irse en contra de la organización y de repente pueden ponerse en un plan de decir todo es peligroso y nada se puede hacer, y empiecen a bloquear y a obstaculizar, a generar obstáculos en el sistema de gestión y los procesos. Entonces, cuando el sistema de gestión define al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo vamos a definir como una representación que la norma lo señala como bipartita. ¿Qué significa que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sea bipartito? Le llaman, ¿no?, bipartito y paritario. Que tenga representación de ambas partes y la representación de ambas partes sea por igual. ¿De qué partes? De partes de los trabajadores, que tenga representación de parte de los trabajadores y tenga representación de la otra parte, que en este caso vendría a ser la organización. Entonces, los trabajadores eligen a sus representantes y la organización elige a sus representantes. La diferencia es que para que los trabajadores elijan a sus representantes, se establece lo que nosotros conocemos como el famoso proceso de elección para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mientras que para que la organización seleccione a sus representantes, simplemente pues la cabeza de la organización, que puede ser la alta dirección, le envía o notifica a una persona de su confianza que va a ser el que va a representar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, los trabajadores van a colocar sus representantes
y la organización colocará también a sus representantes. Estas personas tienen que reunirse cada mes para poder trabajar temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando la norma dice proporciona un mecanismo, este es un mecanismo de consulta y participación. Tiene que proporcionar tiempos. Claro, un proceso de elección tiene tiempos. Tiene que proporcionar formación. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que tener una formación adecuada para que cada uno de sus miembros sepa cuáles son sus funciones. Y también la organización tiene que disponer de recursos necesarios para que se pueda establecer este proceso, ¿no? Obviamente un proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo demanda tiempo, días de trabajo, materiales. Todo eso tiene que estar mapeado. Entonces, vuelvo a repetir qué es lo que señala la cláusula 5.4 en su inciso A. Proporcionar los mecanismos, el mecanismo del proceso de elección, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Para nosotros es mejor implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo y de esa forma vamos a poder también cumplir con los requisitos de esta cláusula 5.4. ¿Qué más señala la norma en esta cláusula 5.4? En el inciso B señala: tiene que proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, la información del sistema de gestión, la información del sistema de gestión tiene que ser clara, comprensible para el trabajador, ¿no? Imagínense que tengamos un sistema de gestión que esté en otro idioma. Entonces el trabajador obviamente pues no va a entender nada. Si utilizamos términos muy complejos, quizá el trabajador no maneje ese tipo de lenguaje. Entonces la organización tiene que proporcionar un acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué más es lo que tiene que señalar la organización según la norma? Tiene que determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellos que no puedan eliminarse. Y señala la misma norma en una nota 2. Los obstáculos y barreras pueden incluir la falta de respuesta a los aportes o sugerencias de los trabajadores. Barreras como la alfabetización. ¿Puede ser el hecho de la alfabetización una barrera para que el trabajador pueda participar? Por supuesto, ¿no? Imagínense que usted haga un buzón de sugerencias, pero su trabajador tenga problemas para poder escribir. Entonces, ese es un obstáculo, tienes que eliminar el obstáculo. Y en caso no puedas eliminar algunos obstáculos, minimizar estos obstáculos para poder garantizar precisamente la consulta y la participación de los trabajadores. La norma ahora nos va a señalar el énfasis que tenemos que hacerle a ciertas partes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la cual va a ser muy importante la consulta del trabajador, y luego nos va a señalar el énfasis en las diferentes partes del sistema de gestión, en la cual va a ser muy importante la participación del trabajador. ¿Y en qué vamos a hacerle énfasis? Con respecto a la consulta, vamos a hacerle énfasis en la consulta con respecto a la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entendiendo que el trabajador es la primera parte interesada. Recordemos que las necesidades y expectativas de las partes interesadas la podemos revisar en 4.2. Entonces vamos a preguntarle al trabajador cuáles son las necesidades y qué está esperando el trabajador de la organización y en específico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, también vamos a hacer un énfasis en la consulta. ¿Qué opinión tiene el trabajador con respecto a ese compromiso que está estableciendo el gerente general o la alta dirección? Vamos a hacerle énfasis al trabajador sobre la asignación de los roles, responsabilidades y autoridades que se han asignado a los diferentes niveles de la organización. ¿Y por qué? Porque imagínese usted que le da una serie de responsabilidades al trabajador sin establecer ningún tipo de opinión de él.
Imagínense que le da al operario la responsabilidad de supervisar a los demás operarios, estando al mismo nivel de jerarquía. Difícil, ¿no? Es muy complicado que el trabajador pueda hacer eso y quizás tenga muchos problemas si es que le asignamos esa responsabilidad sin siquiera haberle pedido la opinión. Es muy importante recibir la opinión del trabajador en aquello en el cual le estamos asignando cierta responsabilidad. Muy, muy importante. ¿Qué más señala la norma? Señala que hay que establecer también la consulta en otros aspectos. Vamos a mencionarlo, está escrito en la norma, vuelvo a repetir, sobre la determinación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Eso está mapeado en 6.1.3. O sea, 6.1 tiene su subclasificación, 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3. La determinación de los requisitos legales y otros requisitos está mapeado en 6.1.3. ¿Y por qué tenemos que establecer al trabajador consultas sobre el cumplimiento de un requisito legal? Y esto creo que sí es importante. Imaginémonos que vamos a establecer nosotros la implementación de extintores en los diferentes puestos de trabajo. Y sin pedirle la opinión del trabajador, yo agarro el extintor y lo coloco a la espalda del trabajador, sin tomar en consideración el movimiento, las distancias que el trabajador toma para levantar su carga o para poder realizar sus actividades. Entonces, si ese trabajador no le ha hecho ningún tipo de consulta, o sea, ningún tipo de opinión, el trabajador puede agarrar ese extintor y lo va a sacar, porque le está estorbando. Y el hecho de que el trabajador pueda sacar el extintor del lugar en el cual yo le he colocado, me va a generar ¿qué cosa? Me va a generar un incumplimiento de un requisito legal. Y eso hay que tomarlo en consideración. ¿Sobre qué también hay que establecer consulta con los trabajadores? Sobre el establecimiento de los objetivos del sistema de gestión y la planificación del mismo. Sobre los controles que vamos a aplicar nosotros. Y esto de los controles es muy importante porque el trabajador tiene que tener una opinión sobre los controles que al final van a terminar siendo ¿qué cosa? Que van a terminar siendo al final la medida preventiva entre el peligro y la misma persona. Hay que establecer consultas sobre el seguimiento, medición, evaluación del sistema de gestión, la implementación, el establecimiento, la implementación de programas de auditoría, ¿no? Usted se va a dar cuenta que en los programas de auditoría muchas veces el auditor establece un diálogo con el trabajador y ese diálogo justamente permite establecer cuáles son las no conformidades del sistema de gestión. El aseguramiento de la mejora continua, ¿no? Una vez que hemos planificado, hemos ejecutado, hemos establecido la verificación del sistema de gestión, esto nos arroja unos resultados. Esos resultados pueden ser buenos, muy buenos, o también pueden ser deficientes. Si los resultados son deficientes, hay que ver qué falló en el sistema de gestión. Y para eso es muy importante pedir la opinión de los trabajadores. Entonces, sobre esos puntos, la norma nos señala que hay que establecer consulta. Ahora, hay que establecer participación, en el cual ya es una palabra de mayor magnitud, en el sentido de que no solamente pido la opinión, sino también voy a hacer partícipe al trabajador del propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y sobre qué voy a establecer participación? ¿No? Primero, sobre el mismo punto de 5.4. O sea, hay que establecer la participación del trabajador sobre los mecanismos de consulta y participación, ¿no? ¿Y cómo es eso? De repente usted va a establecer un mecanismo de consulta y participación basado en reporte de eventos. Los reportes de eventos son situaciones que pueden ser condiciones peligrosas o actos peligrosos que se dan en la organización y que el trabajador puede reportar de tal manera que usted tome alguna medida de control. ¿Y cómo diseña esa forma en la cual el trabajador va a establecer su mecanismo de reporte de eventos? Ese es un mecanismo de consulta y participación. Entonces el trabajador tiene que ser partícipe de cuál es el mejor mecanismo para que el resto de trabajadores establezca la consulta y participación del mismo. Y acá sí vienen puntos ya más importantes, ¿no? Hay que establecer participación de los trabajadores sobre el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos
y oportunidades del sistema de gestión. Te está diciendo que tienes que hacer partícipe al trabajador del I+C. Y cuando dice que tienes que hacer partícipe al trabajador del I+C, no solamente te está diciendo que le vas a preguntar cuáles son los peligros, sino que el trabajador mismo identifique los peligros, que él mismo se tome la molestia de poder verificar cuáles son las condiciones peligrosas de su trabajo. Y él mismo verificando cuáles son las condiciones peligrosas de su propia actividad, porque él es él quien mejor las conoce, el trabajador va a poder establecer cuáles son sus controles. No, sus controles la norma los va a llamar oportunidades para el sistema de gestión. El trabajador tiene que ser partícipe también ahora de las acciones para poder eliminar peligros, reducir riesgos. Recordemos que hablamos de eso en el sentido de que va a existir una jerarquía de controles. ¿Y qué establece la jerarquía de controles? La jerarquía de controles establece que una vez que tú has determinado una situación peligrosa, la orientación, ¿qué cosa es? Eliminar el peligro. Pero como tú no haces la actividad, quien mejor conoce la actividad tiene que ser el trabajador. Entonces, es mejor preguntarle a la persona cuál es la opinión y cómo él, a través de una medida de control, puede ayudarnos a eliminar el peligro. Y si no puedes eliminar el peligro, poder reducir el riesgo. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de una labor operativa? Con un procedimiento de gestión. Un procedimiento de gestión nos puede ayudar a reducir el riesgo de una actividad. Un ATS, por ejemplo, ¿nos puede ayudar a reducir el riesgo? Sí, nos puede ayudar a reducir el riesgo. Pero no solamente pedimos la opinión del trabajador, sino en el ATS el trabajador es partícipe de este documento y el trabajador mismo tiene que hacer su ATS, ¿no? Recordemos que el ATS es el famoso análisis de trabajo seguro. Creo que lo mencionamos también en sesiones anteriores. Entonces, en el ATS no solo se establece la consulta del trabajador, sino también la participación, porque si el trabajador no llena el ATS, la actividad no se realiza. Entonces el trabajador está obligado a participar en la ATS y eso es muy importante porque ayuda a reducir significativamente los riesgos de la actividad que el trabajador vaya a realizar. ¿Sobre qué más vamos a establecer participación? Y este capítulo es bastante largo, ¿no? 5.4. Pero es mejor darle una lectura a cada punto y no pasarlo por alto porque uno de los puntos fuertes que tiene esta norma internacional ISO 45001 precisamente es la consulta y participación de los trabajadores. El trabajador tiene que ser partícipe sobre la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación. El trabajador tiene que ser partícipe de cuáles son las competencias que necesita un puesto de trabajo. El trabajador, en base a la experiencia que pueda tener, te va a decir, para que una persona pueda trabajar en esta actividad, ¿no? Es recomendable que conozca algo de mecánica, que conozca algo de electricidad. Y si el trabajador no conoce, vamos a formar al trabajador. Entonces, pero el trabajador tiene que participar de ¿qué? De esa formación, ¿no? Hay giros de negocio muy específicos a nivel nacional donde no vamos a encontrar personas que tengan experiencia en esas actividades porque son actividades únicas. Si son actividades únicas, hay que formar al trabajador. Entonces hay que darle la formación necesaria para que pueda cubrir el puesto de trabajo. Y una vez que le da la formación, hay que evaluar si esa formación fue adecuada o no. Para eso necesitamos ¿qué cosa? La formación del trabajador. También sobre la determinación de qué información se va a necesitar comunicar y cómo hacerlo. Es muy importante que el trabajador sea partícipe también de los procesos de comunicación, ¿no? Esos procesos de comunicación lo vamos a trabajar en la cláusula 7.4, donde vamos a hablar de comunicación externa y comunicación interna. Sin embargo, la norma aquí no señala, ¿no? Hay que hacer énfasis en la participación, en la determinación de qué información necesitamos comunicar y cómo hacerlo, ¿no? Hay información que no necesariamente tiene que ser aplicable a todos los trabajadores. De repente es información que solo aplicará al área administrativa. Hay información que solo aplicará al área operativa. De repente al área administrativa vamos a hacer comunicación por correo electrónico y al área operativa a través de los periódicos murales.
Vamos a hacer partícipes a los trabajadores sobre la determinación de las medidas de control y su implementación, así como de su eficacia. Todo lo que son controles lo trabajamos en la cláusula 8, ¿no? Un 8.1 para ser específicos, ¿no? Y los controles, ¿qué son? Los controles son la barrera entre la persona y el peligro. La idea es poder eliminar el peligro, pero no podemos eliminar el peligro, muchas veces tendremos que reducir el riesgo. Pero esa forma de poder reducir el riesgo a través de un control no va a ser efectiva si es que el trabajador no es partícipe del mismo. Imagínese que su control sea aplicar una guardia de seguridad. Si el trabajador no respeta la guardia de seguridad, si es que el trabajador realmente no está entendiendo que esa guardia de seguridad tiene que colocársela cada vez que el trabajador va a encender la máquina, pues ahí tenemos un serio problema, que puede terminar en que el trabajador retire la guardia y no le importe en realidad el tema de seguridad y se termina accidentando. Vamos a hacer partícipes al trabajador también sobre la investigación de los incidentes. Y acá toca quizás por primera vez la norma, el término incidente. No es una definición que haya tocado hasta el momento. Acá toca por primera vez el término incidente. Y sí es importante mencionar que el término incidente, a diferencia de otras normativas de diferentes países, incluyendo la nuestra, tiene una connotación mucho más extensa. Recordemos que para nuestra normativa nacional, un incidente es una situación en la cual el trabajador pudo haber tenido un accidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer primero el enfoque de lo que establece nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo define dos términos que suelen a veces confundir a las personas, ¿no? Define primero el término incidente y define el término incidente peligroso. ¿No? Los que hayan llevado el curso de seguridad y salud en el trabajo, de repente esto ya lo conocen. Los que no, sería bueno poder comprenderlo porque hay diferencias acá. Entonces, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, define el incidente como el famoso cuasi accidente. Es una situación que puede haber generado un accidente en la persona. De repente la persona está pasando por la planta de producción y una carga inmediatamente después que camina cae muy cerca a él, ¿no? El trabajador se accidentó, no se accidentó. ¿Pudo haber accidentado? Sí, pudo haber accidentado, ¿no? Casi se accidenta, por eso le llaman cuasi accidente. El incidente peligroso es una situación bastante parecida, pero ya no involucra a una persona, sino involucra a una población de la organización. Se involucra a varias personas. ¿Qué situación podría involucrar a varias personas? Un derrumbe, por ejemplo. Una explosión, de repente. Usted tiene, de repente maneja hidrocarburos y de repente esto termina explotando y las personas felizmente no se terminan accidentando. Y a eso le llaman un incidente peligroso. Sin embargo, la norma, en este caso la ISO 45001, tiene una definición para el incidente y la definición la maneja en 3.35, usted me corrobora. En 3.35 la norma señala a un incidente y la norma la va a señalar como aquel suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Entonces, acá el trabajador ya está teniendo daño, ya sea a nivel físico o a nivel de la salud. Acá sí el trabajador ya está teniendo daño. ¿Qué significa eso entonces? Significa que el término incidente para la norma internacional ISO 45001 abarca a lo que nosotros conocemos como incidente, pero también abarca a un accidente. Y no solamente a un accidente, sino también está abarcando a lo que es una enfermedad.
Entonces, el término incidente para la norma es mucho más amplio, tiene una mayor amplitud. Vuelvo a repetir, la norma define en 3.35 el término incidente como aquel suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, o sea, puede ser dentro del trabajo, puede ser de repente si estás en una comisión también, este transcurso del trabajo, ¿no? Que podría tener, o sea, puede, o sea, está abarcando el término incidente, puede o tiene, o sea, él tiene que ya se ejecutó el daño. ¿Qué cosa? Una lesión o un deterioro de la salud. Entonces, este punto sí es muchísimo, muchísimo más amplio. Es más, el término incidente para la norma tiene 3 notas. En la nota 1 señala que el término incidente en ocasiones se denomina accidente a un incidente que ha producido lesiones y deterioro de la salud. Entonces, nos está diciendo de forma clara que para la norma un accidente es un incidente. En la nota 2, la norma nos aclara un poco más el término incidente. Ya en la nota 1 nos señala que un incidente abarca a lo que nosotros conocemos como un accidente. En la nota 2 nos señala que un incidente donde no se ha producido lesión, donde no se ha producido deterioro a la salud, también se le denomina cuasi accidente. Entonces, el término incidente para la norma es mucho más amplio. Referido a la nota 1, abarca lo que es un accidente, y referido a la nota 2, abarca lo que es un cuasi accidente. Y lo de la nota 3 es muy importante, porque esta definición también tiene una nota 3. Y en la nota 3 señala, y voy a leer textualmente lo que dice: aunque pueda haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener todos los requisitos de la norma implementados, usted puede tener todos los requisitos de la norma implementados y aún así puede tener un incidente que abarca a un cuasi accidente o a un accidente. Una no conformidad, y acá es otro término que te enlaza la definición de incidente, una no conformidad está definido en 3.34. 3.34 define una no conformidad de una forma bastante sencilla, simplemente como el incumplimiento de un requisito. Entonces, en resumen, porque nos hemos explayado en esta definición, pero es bastante importante, para la ley 29783, incidente solo abarca algo que nos pudo haber generado daño, o sea, un cuasi accidente. La misma ley 29783 tiene su propia definición para accidente. No es lo mismo para la ley 29783 incidente que accidente. Sin embargo, para la norma internacional ISO 45001, el término incidente abarca lo que es un cuasi accidente y abarca lo que es un accidente. Y también nos señala que así usted no tenga no conformidades, o sea, sí cumpla con todos los requisitos de la norma, puede ser que usted tenga incidentes, ¿no? Y recordemos que la norma, en una de las primeras partes de la misma nos señalaba, ¿no? El cumplimiento de los requisitos de la norma no lo exime a usted a que no tenga accidentes, bueno, no decía accidentes, sino no lo exime a usted a que no tenga lesiones ni deterioro a la salud. Me parecía raro, ¿no? Que la misma norma nos diga, puede certificarse, pero por si acaso no te voy a garantizar que no tengas personas lesionadas o personas con deterioro de la salud, y acá lo aclara otra vez, ¿no? Usted puede no tener no conformidades y aún así usted puede tener algún incidente en su organización. Muy bien, vamos a poder cerrar con esto la primera parte de la sesión 7. Esta sesión 7 va a tener una segunda parte para poder avanzar un poquito más, porque si no, no vamos a atrasar ya mucho, vamos a hacer muchas sesiones. Vamos a seguramente extender con algunas sesiones más, pero tengan en consideración que esta sesión 7 va a tener 2 partes. Esta es la parte 1 y nos estamos viendo en la parte 2. Muchas gracias.